Gracias por tu amor, oh Dios, con tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Hola mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este espacio que fue creado para todos los que se aman y apasionan por el Señor. Hoy quisiera hablarles acerca del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Así que no te pierdas nada de lo que Dios tiene hoy que decirte desde lo más profundo de su corazón. No antes sin poder decirte que nos busques a través del espacio de internet, a través del Facebook, a través del Twitter, a través del correo electrónico. Ubícanos, escríbenos, contáctate con nosotros, ya que nosotros estaremos muy pendientes para poder orar por ti. Así que no te olvides, esto es Pasión por Jesús. Ponte cómodo, llama a un amigo o a un familiar y ponte cómodo y disfruta de este mensaje que es de lo más profundo del corazón del Señor. Bienvenidos a Pasión por Jesús. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses 1:16. Toda obra del Señor tiene un propósito. Proverbios 16:4. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Realicé grandes obras, me construí casas, me hice de sirvientes y amontoné dinero, y disfruté de todos los deleites. Me engrandecí en gran manera, más que a los que me precedieron. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto? Y me abstengo de las cosas buenas, me pregunto. También esto es absurdo y una penosa tarea. Y además, que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Aquí tienen el hogar del hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. En vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Mis días se van más veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna, llegan a su fin. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz que mi vida no tiene sentido.
¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur, o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar a la mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de ahí volver a fluir. Todas las cosas hastían, más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer, y lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y que busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito de vivir no tiene sentido. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hazme saber, Señor, el límite de mis días. Hazme saber lo efímero que soy. En esta tierra soy un extranjero, no escondas de mí tus mandamientos. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco mis transgresiones. Contra ti he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu.
Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades a favor nuestro. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque tu gloria la ilumina y el Cordero es tu lumbrera. Y somos transformados a tu semejanza por la acción de tu Espíritu. Guíame a no vivir como necio, sino como sabio, aprovechando al máximo cada momento. Mi corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen tus designios, pues el sentido de mi vida lo he encontrado en tus propósitos. Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 al 4, Salomón escribió estas palabras: Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Así que primeramente quisiera hablarte acerca de la importancia del propósito de Dios. Quiero hablarte qué tan importante es hoy hablar acerca de esto, ya que creo con seguridad que la vida en realidad tiene un sentido, que la vida tiene un propósito, pero hay quienes no creen que la vida tiene algún propósito. Así que hay quienes han caído en un pesimismo, hay quienes han caído en un conformismo que nos limita a preguntarnos acerca de esto. En el año 2011 trabajaba yo en una empresa donde se dedicaba a hacer construcciones de carros, de carrocería. En esta empresa tenía varias áreas. Recuerdo que había una área de estructura, una de acabado, había mecánica, había otra área que era solamente para dar el acabado final. En estas áreas yo encontré que había personas que habían trabajado 40 años de su vida, otros habían trabajado lo mismo 50 años de su vida. Una de las cosas que yo me preguntaba es si es que estas personas querían hacer su trabajo por toda la vida. Me preguntaba si es que eso es lo que ellos querían en la vida. Estaba seguro de que no, pero sin embargo me hice esta pregunta para mí. En realidad, ¿nací yo para hacer este trabajo toda mi vida? ¿De eso se trata la vida? ¿De solamente de poder cortar una madera durante 40, 50 años y luego morir? ¿De eso se trata la vida? Y quisiera hablarles acerca de esto porque hay mucha gente, muchas personas que me están escuchando y que se sienten así. Así que en algún momento pensé que en realidad si de eso se trata la vida, en realidad mejor es no haber nacido, mejor es no haber existido. Esta es la misma reflexión a la cual llegó Salomón, el rey de Israel. En Eclesiastés capítulo 6, versículo del 1 al 6 dice de esta manera, quisiera que tú pudieras escuchar lo que dijo Salomón acerca de esta reflexión. Dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza, bienes, honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios le ha quitado la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal muy doloroso. Dice: aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años y los días de su edad sean numerosos, si su alma no se ha saciado del bien y además careció de sepultura, digo que más vale un abortivo, pues este en vano viene y a las tinieblas va. No ha visto el sol ni ha conocido, más reposo tiene este que aquel,
y aún así, si es que viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿acaso no van todos al mismo lugar? Aún así, aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo sitio? Eso fue la misma reflexión que tuvo Salomón, él siendo rey. Creo entonces que es muy importante saber por qué vivimos, y creo que tú me escuchas, me entiendes de lo que estoy hablando. Es muy importante saber por qué estamos aquí, de dónde somos. Creo, por lo tanto, que debemos buscar más allá de lo que podemos percibir. Sin embargo, hay una corriente de pensamiento que demuestra el desinterés por saber nuestro propósito en la vida. Así que hay algo que quiero que tú te plantees. ¿Por qué vives? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Por ejemplo, el escritor y poeta Fernando Pessoa, él con sus comentarios demostró que no era importante hablar acerca de esto. Él dijo, por ejemplo, el sentido oculto de la vida es que la vida no tiene sentido. Alguien habrá escuchado de este gran famoso actor, William Shakespeare. Él también habló acerca del sentido de la vida, él lo dijo de esta manera: la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia que no tiene ningún sentido. Miren las expresiones entonces que podemos notar en estas personas que cuando meditaron acerca del sentido de la vida, acerca del propósito en la vida, en realidad pensaron que no era importante hablar de esto. En la Biblia también encontramos un pensamiento muy similar. Esta famosa frase que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Isaías 22:13 y 1 Corintios 15:32. La Biblia lo registra ahí. Esto era la forma de pensar de algunas personas en los tiempos bíblicos. Por lo tanto, creo, sin lugar a duda, que el desinterés por saber el propósito de la vida hoy se mantiene. Hay gente que no le gusta hablar acerca del propósito de la vida, ya sea que simplemente no queremos reflexionarlo o que simplemente estamos tan ocupados como para considerarlo. Quiero mencionar otro ejemplo acerca de esto. Hay un rumano allá lógicamente en Rumania, que llamado Emil Cioran, que vivió, dice, él hablaba de esta manera, dice: el hecho de que la vida no tiene sentido es una razón para vivir. Mientras que hay gente que no les interesa hablar acerca del propósito, hay gente que dice, bueno, si es que hay un propósito, el único propósito es saber que estamos vivos, en otras palabras. Hay otro español, un filósofo también y escritor, José Ortega y Gasset, alguno habrá escuchado, dijo: la vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada. Todo esto apunta a que hay un montón de gente que cree que no tiene importancia buscar un propósito en la vida. Y hay otras personas que piensan lo mismo, que en realidad dice: pierdes el tiempo a buscar el propósito de tu vida. Sin embargo, algún día vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos hecho y nos vamos a hacer esta pregunta: ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo lo que hice con tanto esfuerzo todos estos años? Así que quizá lleguemos a la misma conclusión que Salomón: todo es vanidad. Eclesiastés 1:11. Ahora, hay muchas personas que viven una vida sin propósito y no se han preguntado si todo lo que hacen tiene un valor. Luego hay quienes sí se han preguntado, pero nunca han encontrado una respuesta. Ahora sí estoy hablando de ti. Escúchame bien, porque creo que Dios quiere algo de ti, algo tiene Dios que decirte hoy en tu corazón. Que cada día te levantas de mañana, sales apurado al trabajo, vuelves cansado, ves a los que más quieres y en el fondo sientes un vacío. En el fondo nada te satisface. Hablo a quienes han tratado de encontrar respuesta, por ejemplo, en la ciencia, en la filosofía y aún en las mismas religiones. Y sin embargo sienten ese mismo vacío. Nada lo puede llenar, sino solamente ese vacío lo puede llenar nuestro Dios, el Dios de los cielos que vino a hacerse hombre. Jesús dijo esto en otras palabras. Dice: ¿de qué vale
¿De qué vale la vida del hombre si ganare todo el mundo y a las finales perdiere su alma? ¿De qué vale todo lo que hacemos en todo caso? Es muy importante de que sepas que todas las cosas fueron hechas con un propósito y que toda tu vida, todo lo que tú haces tiene en realidad valor, siempre y cuando sepas por qué lo haces. Puedes construir un palacio, pero si no habita un rey, nada vale. Puedes viajar por el mundo, por donde tú quieras, pero si no tienes un destino, estarás perdido, estarás sin rumbo. Puedes ser un gran corredor, pero si no existe una meta, no tiene sentido lo que haces en realidad. Si es que no hay una maratón, y si es que no hay una meta, en vano corres, en vano haces lo que haces. Por eso es que Salomón llegó a esa conclusión. Todo es vanidad. Luego hay quienes creen que no es necesario hablar acerca del propósito de la vida, sin embargo actúan como si la vida no tuviera sentido. Y ahora te estoy hablando a ti, a este sector que piensa que el alcohol te hace olvidar por qué estás aquí. Ahora te hablo a ti, los que piensas que en la droga encuentras placer y te hace perder el rumbo. Te hablo a ti que no te importa la vida que vives y vendes tu cuerpo al mejor postor. Y solo encuentras más soledad en lo que haces. Te hablo a ti que llegas a casa cada día y golpeas a las personas que más quieres, a las cuales juraste amar, y haces que pierda esa persona el deseo de seguir viviendo. A todos ustedes que me escuchan, que me miran, de parte del Señor, que han perdido el propósito, la razón de vivir, porque hacen lo que hacen. No fuiste creado o creada para ser alcohólico, drogadicto. No fuiste creado para vender lo más preciado que tú tienes. No fuiste creado para ser un objeto sexual. No fuiste creado para abusar de los demás. Fuiste creado, recuerda, con amor y para amar. Fuiste creado para una vida de felicidad verdadera y no para un momento de placer que solo te acarrea tristeza y destrucción. Fuiste comprado, dice las Escrituras, por un gran precio. Por lo tanto, tu cuerpo tiene valor. Tú tienes valor delante de Dios. Tanto valor que Dios tuvo que hacerse hombre y venir a morir en una cruz por ti. Tienes valor. Dios te creó con propósito y el diablo te lo ha quitado. Por eso es que ya no quiere que se hable de la importancia de la vida. Él te lo ha hecho olvidar. Tú fuiste creado para adorar, fuiste creado para amar, fuiste creado para servir al Dios de los cielos. Aleluya, en realidad. Salmo 139, 13 y Efesios 1, 6 en realidad demuestran lo que les estoy diciendo en este día. Fuimos creados por Dios para en realidad amar. Fuimos creados por Dios porque Él quiso que encontráramos el propósito de nuestra vida en este tiempo que nos permite estar en esta tierra. Ahora, quiero también hablarle a otro sector que también me están escuchando en este día. Quiero también hablarles a los que sienten la misma inquietud que yo, que han fracasado en su búsqueda por una respuesta. No te canses de buscarla. Tú no naciste solamente para hacer lo que haces. Naciste para más, recuérdalo, naciste para más. Sigue buscando el propósito de tu vida. El propósito de la vida no solo consiste en satisfacer nuestras necesidades básicas que hoy tenemos. Por eso es que cuando yo vi trabajar a estas personas, en realidad ellos nunca quisieron estar en esos puestos de trabajo, pero la circunstancia simplemente les llevó a satisfacer la necesidad que ellos tenían. Y hay mucha gente así. Tú que me estás escuchando puedes sentir lo mismo que estas personas sintieron y que yo sentí en algún momento. Así que en Lucas 12:15 la Biblia por medio de Jesús lo dice así. Mirad que la vida del hombre no consiste solo en la abundancia de las riquezas. Eso lo dijo Jesucristo en Lucas 12:15. Por lo tanto, tú que me escuchas y sabes de lo que lo que tú estás haciendo no te satisface,
porque no es lo que quisiste en realidad hacer, y que estás donde estás por las circunstancias, es hora de que te levantes y que comiences a buscar el propósito de tu vida. No te quedes. Mira, la vida consiste no solo en satisfacer el vientre, tener un techo, un abrigo, unos minutos de placer, como alguien decía, solamente una letrina, y estar concentrado quizá en las redes sociales. La vida no solamente consiste en eso. La vida es mucho más que eso. Solo que lo estamos buscando, solo que no lo estamos buscando, o estamos tan ocupados que ni siquiera nos tomamos el tiempo para evaluarlo. Jesús lo dijo de esta manera: buscad primeramente el reino de los cielos y todas las cosas os serán por añadidura. Así que la vida no solamente consiste en las circunstancias las cuales nos puso en realidad diferentes circunstancias que nosotros mismos nos pusimos, ya sea por el trabajo o ya sea por quizá algún motivo, nos puso a hacer cuántas cosas las circunstancias. No te quedes ahí. Mira, dice, busca el propósito de tu vida. Es muy importante porque fuiste creado para hacer mucho más de lo que ahora haces. Dios te creó en realidad a ti con un propósito. Nunca olvides esto. Aleluya. Gloria a Dios por esto. Ya volvemos. Esto es Pasión por Jesús. La Fraternidad de Pastores de la Esperanza, en su anhelo de adorar a Dios, está organizando un ministerio de alabanza, para lo cual estamos convocando a todos los hermanos y hermanas que quieran ser parte de este ministerio. Los esperamos el día lunes 13 de abril, hora 6:50 p.m. Lugar: Iglesia Luz de Gloria, Avenida Gran Chimú 1386, La Esperanza. Informes al celular 971-2023-11, RPC 94-92-36-094. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hace un momento hablamos acerca de la importancia del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora quisiera hablarles también acerca de cómo encontrar nuestro propósito. Y quisiera que presten la mayor atención posible a este segundo segmento porque es muy importantísimo. Y mira, una de las preguntas que quizá muchas veces me he hecho es ¿para qué fui creado? Y creo que esta es también una de las preguntas que muchos de nosotros o que tú también te has hecho. ¿Para qué estoy aquí? Esto me hace recordar muchas veces mi propósito y tener quizá una meta muy concreta. Sin embargo, hay quienes pensarían que solo se trata de preguntas existenciales, ya que, por ejemplo, en la psicología hay preguntas también que se hacen como ¿de dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Y a eso se le llama en psicología, creo, vacío existencial. Así que hay un sector también en la ciencia que quizá ha sido mal informada simplemente, que trata de decirnos que nosotros existimos por un sinnúmero de casualidades, de eventos. Es decir, que somos fruto, en otras palabras, de la casualidad. Somos fruto de un destino incierto. Si esto fuera así, lo dijo alguien de esta manera, somos los más miserables, ya que todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, no tiene ningún sentido o no tiene ningún valor. Quizá reflexionaríamos y entonces si las cosas fueran así diríamos vive la vida como tú puedas o disfruta la vida como quieras, que es la única que tienes. Sin embargo, Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 15:19: si solamente para esta vida esperamos, somos los más dignos de lástima. Si la vida solamente es esta, no existe nada más fuera de esta vida en realidad. Somos de todos los seres vivos los más dignos de lástima en realidad. Creo sin lugar a duda que este sector de la ciencia simplemente está mal informado. No somos fruto de la casualidad, sino de la causalidad de Dios. Es decir, que Dios causó nuestra vida. Fuimos creados con propósito. Fuimos creados por la voluntad de Dios y ahora nos corresponde encontrar ese propósito. Juan escribe así en Apocalipsis 4:11: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas
y por tu voluntad existe y por tu voluntad fueron creadas. Muchos entonces se han preguntado, si Dios creó todas las cosas como la Biblia dice, entonces, ¿por qué existe, por ejemplo, el mal? ¿O por qué existe el sufrimiento? Porque esas preguntas en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué existe tanta muerte, tanta guerra y tantas hambres? Si consideramos desde el punto de vista legal, díganme ustedes, juzguen ustedes, Dios no le está permitido hacer con lo que Él creó, lo que Él guste, lo que Él quiera. Jesucristo, más o menos en Mateo 20:15, más o menos hace la misma pregunta en una parábola. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo que es mío? Sin embargo, la misma Biblia enseña, Dios todo lo hizo bueno en su tiempo, sino que el hombre fue quien buscó su propia perdición. Así que no podemos atribuirle a Dios la culpa y a la vez exigirle libertad de elección, porque Dios nos dio libertad de elección desde el principio. Sin embargo, creo que hay que atribuirle a Dios cierta responsabilidad, tal responsabilidad como la que tiene una mujer embarazada, que muchas veces no quiere el hijo, es decir, una mujer embarazada con un hijo no deseado. Si hoy como personas somos capaces, escúchame bien, de valorar la vida, como seres humanos somos capaces de valorar la vida, ¿cuánto más Dios creo yo? ¿Por qué Dios iba a dejar de crear toda una gran multitud si hay otra multitud que sí en realidad desea, existe, con valores y quiere vivir? ¿Por qué Él iba a negarle la existencia, por ejemplo, a Abel por causa de un Caín? Si Dios no hubiera creado a la humanidad, no tuviéramos un Abraham, no tuviéramos un Moisés, no tuviéramos un Daniel o un David. Si Dios hubiese creado al mundo, no hubiese creado, al mundo por causa de la maldad, fuéramos un aborto de la creación. Sería negarles la oportunidad a los que sí iban a valorar el propósito de sus vidas. Sería haber negado la vida a ti y a mí. Si existe el mal, entonces hubiésemos concluido, entonces Dios no hubiese creado la humanidad. Entonces, si Dios no hubiese creado la humanidad, tú y yo no estaríamos en esta vida ahora mismo. Así que, Romanos 8:20, Pablo describe esta situación de esta manera: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pablo más o menos también describe lo mismo, pero en otras palabras. Eso quiere decir que en realidad las cosas que nosotros hacemos sí tienen un propósito. Y aunque Dios creó todo bueno en su tiempo, fuimos nosotros quien, la verdad, nos apartamos de las cosas buenas o del propósito inicial que Dios tuvo para nosotros. Entonces, existimos por causa de Dios, en un mundo creado perfecto y bueno, que se desvió de su voluntad, mas no de su propósito. Porque aunque el hombre no siguió la voluntad de Dios, Dios tuvo bien darle al hombre la responsabilidad de elegir su propio propósito. Y solo existen dos propósitos en la vida para el hombre. El que fue hecho, dicen las Escrituras, para el diablo, es decir, el infierno. Esto está en Mateo capítulo 25, versículo 41. Y el que fue hecho para ti, según tú elijas. Romanos 2:7 dice esto: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces concluyo, ¿de dónde vinimos? Venimos de nuestro Padre, Dios. ¿Por qué es que estamos aquí? Porque nos corresponde buscar nuestro propósito eterno. ¿A dónde vamos? Vamos hacia el lugar donde nosotros elegimos. Y recuerda que elegimos de acuerdo a los propósitos de Dios. Así que quisiera hablarle a este sector de las personas que me están escuchando, a los que sienten este mismo sentimiento que yo alguna vez tuve, a los que se preguntan ¿por qué estamos aquí? A los que simplemente han seguido una rutina diaria y han dicho ya no puedo más, porque se sienten ese vacío, porque no sienten motivación en su vida.
por causa de no saber cuál es el propósito de su vida. Hoy te digo, de parte del corazón de Dios, tienes que elegir. Solo hay dos propósitos eternos cuando eliges. Entonces, solo hay dos propósitos y es el que Dios nos muestra, el cielo, con una vida con Él, y el infierno en realidad. Solo hay dos propósitos en la vida y tenemos que elegir. Entonces, pienso, toma valor en todo lo que haces, porque las cosas, cuando tú le tomas valor, cuando tú comienzas a pensarlas y comienzas a evaluarlas y dices, hay solamente dos propósitos en la vida, y cuando tú tomas el propósito correcto, el propósito bueno, todas las cosas que tú haces, grandes o pequeñas, van a en realidad ser valoradas, no solo aquí en esta tierra, sino arriba en los cielos. Todo lo que haces entonces tomará sentido, todo lo que haces tomará propósito. Solo le bastó a María, recuerda, lavar los pies del Señor para ser apreciada en los cielos y tener mucha fama aquí en la tierra. Lo que te quiero decir es que hoy te digo, de parte del corazón de Dios tienes que elegir. Hay dos propósitos eternos y cuando eliges entonces tomará valor todo lo que tú haces. Sabrás que las cosas buenas, grandes o pequeñas, arriba en los cielos, son muy valoradas. Así que eso es lo que te quiero decir. Cuando tú eliges el propósito correcto, el propósito bueno, todas las cosas comienzan a tomar sentido. Todas las cosas comienzan a tomar valor. Y las cosas buenas o malas que tú hagas, sean grandes o pequeñas, arriba en los cielos son evaluadas y son tomadas en cuenta. Entonces, allí nosotros comenzamos a darnos cuenta que las cosas fueron creadas con propósito y que a la vez todas las cosas pequeñas que nosotros hacemos también tienen un propósito eterno. Así que quiero hablarles a los que tienen ese mismo sentimiento, a los que se preguntan, quizá muchas veces, ¿por qué estoy aquí? Estás aquí para elegir tu camino. Estás aquí para poder elegir entre esos dos propósitos eternos, entre la vida eterna que Dios nos ofrece con Él y entre la vida eterna que pasarán muchos en el infierno de fuego que nos menciona y describe las Escrituras. Así que también quiero hablarles a estas personas que se sienten quizá poco valoradas. Quiero hablarles a los que están quizá en un trabajo barriendo o sirven a las mesas en algún lugar. Les hablo a los que de día a día sufren por llevar un pan a la mesa bajo un sol sofocante, a los que han tenido que viajar a otros países para poder sostener sus hogares. Todo lo que haces en realidad tiene valor si es que lo haces con un propósito eterno. Jesús lo dijo de otra manera en Mateo 6, 19 al 21. No hagáis tesoros en los cielos donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Finalmente, creo que la búsqueda de nuestro propósito se centra en la búsqueda de nuestro Dios. Podemos decir con toda autoridad que sin Dios la vida no tiene sentido. No conocierais el amor si Dios no nos hubiera enseñado a amar. No conoceríamos el bien si Dios no nos hubiese mostrado su ley. Por lo tanto, encontrar el propósito de nuestra vida se basa en tener un encuentro personal con Jesús. Esto no se puede enseñar, solo tienes que experimentarlo, solo tienes que vivirlo. Tener un encuentro personal con Jesús nos dará un propósito eterno a nuestra vida, nos dará metas reales y concretas y nos permitirá con fervor hacer todas las cosas. Y entonces también sentiremos, como hoy muchos sienten, pasión por Jesús. La Fraternidad de Pastores de la Esperanza, en su anhelo de adorar a Dios, está organizando un ministerio de alabanza, para lo cual estamos convocando a todos los hermanos y hermanas que quieran ser parte de este ministerio. Los esperamos el día lunes 13 de abril, horas 6:50 p.m.
Lugar, Iglesia Luz de Gloria, Avenida Gran Chimú 1386, La Esperanza. Informes al celular 971 20 23 11, RPC 94 92 36 094. Dios les bendiga. Bien, mis queridos hermanos y amigos, para hablarles acerca de este tercer segmento, donde ya hemos mencionado acerca de la importancia del propósito de Dios, donde hemos dicho que busquemos ese propósito, porque Dios nos ha creado con un propósito. Y lo segundo que hemos dicho, cómo encontrar este propósito en la vida. El propósito en la vida nosotros lo encontramos verdaderamente tomando en cuenta dos cosas. En realidad, que estamos en esta tierra, en realidad para poder elegir entre una eternidad con Dios y poder elegir entre una eternidad lejanos de Dios. Así que en este tercer punto quisiera hablarles acerca de el propósito específico para nuestras vidas. En realidad hay que saber que cada uno de nosotros debe tener metas, debe tener propósitos específicos los cuales debemos alcanzar. Y para alcanzar estos propósitos específicos hay que tomar en cuenta en realidad dos cosas muy importantes. Lo primero es que debemos tomar en cuenta siempre la voluntad del Dios. Y lo segundo es que debemos tomar en cuenta que también lo que nosotros hacemos debe tener un gusto, una pasión, es decir, nos debe gustar lo que nosotros hacemos. Así que quisiéramos que tomemos en cuenta estas dos consideraciones. Recordemos también que hay propósitos que son negativos, que son malos. Por ejemplo, en la Biblia y en la vida encontramos ejemplos de personas que tuvieron propósitos malos en la vida. Uno de ellos fue Faraón. Faraón, por ejemplo, dice las Escrituras que Dios lo eligió a él para poder mostrar en él su poder. Y en realidad vemos un propósito malo. Y la pasión de Faraón, lógicamente, era esclavizar. El segundo ejemplo que nosotros podemos tomar es el ejemplo, por ejemplo, de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler dice la historia, escribió un libro, Mi lucha, y en el libro Mi lucha él da a entender que verdaderamente él estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y sin embargo también vemos que la pasión que él tenía, la pasión de Adolfo Hitler era esclavizar y sobre todo matar judíos. Así que podemos nosotros comprender nuestro propósito, pero a veces el propósito que nosotros tenemos puede ser negativo, puede ser malo. Así que quisiera hablarles acerca del propósito específico que nosotros debemos tener en nuestra vida. En realidad, escuché una vez esta historia. Hay gente que todavía puede tener un propósito negativo. Por ejemplo, escuché esta historia, había una persona muy pobre, una señora muy pobre, que escuchaba una radio cristiana y llamó a esta radio cristiana para poder pedir ayuda económica, y estaba pidiendo unos víveres. Al parecer en esta radio cristiana también había unos chamanes o unos brujos que estaban escuchando esta radio, y cuando escucharon la voz de esta señora que pedía víveres para poder subsistir, para poder comer, uno de los ayudantes de este brujo le dijo a su maestro: voy llevando estos víveres. El maestro le dijo: ve, lleva estos víveres. Cuando te pregunte la anciana quién envía estos víveres, dile de parte del diablo. Así que este ayudante, dice la historia, que fue hacia donde estaba la anciana, fue hasta su casa, lo tocó y le hizo llegar estos víveres. Y se percató el ayudante que la anciana no le preguntaba de dónde vienen estos víveres. Entonces el mismo ayudante le dice a la anciana: señora, ¿usted no quiere saber de dónde vienen todas estas cosas? Y ella le responde: no, mijito, porque en realidad cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que lo que quiero decir es que todos nosotros, toda la creación de Dios cumple un propósito en la vida. Sea bueno o sea malo, todos cumplimos un propósito específico. Miren, hay personas que hoy me están escuchando y que todavía no han comprendido su propósito específico y están cruzados de brazos esperando a que Dios les revele
algo a su vida, están esperando cruzado de brazos a que Dios le dé una palabra, o están cruzados de brazos esperando a que un ángel del cielo baje y les diga lo que tienen que hacer. En realidad, las Escrituras, la palabra de Dios ya nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. La palabra de Dios ya nos instruye a nosotros y nos da propósitos específicos de las cosas que debemos hacer. Nadie en su sano juicio se para con un automóvil en una esquina cuando está el semáforo rojo y luego este cambia a verde. Nadie en su sano juicio dice, bueno, voy a esperar una confirmación del ministro de Transporte para poder avanzar. Nadie dice eso, pero sin embargo algunos están esperando que venga el ministro de Transporte para poder avanzar cuando hay una luz verde que nos dice avance. Hay mucha gente así en las iglesias, sentadas en las iglesias, esperando una revelación, esperando que Dios les dé una palabra por visión, por sueño, cuando en las Escrituras ya hemos encontrado, ya nos dice Dios cuál es el propósito para nuestras vidas. Quizá alguien dirá, pero en las Escrituras encuentro que me manda a poder evangelizar, a poder predicar, a poder enseñar, a poder ayudar, pero no me dice dónde, no me dice cuándo, no me dice en qué circunstancias. Es verdad, Jesús una vez conversó con un maestro llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, y una de las frases que Jesucristo le dijo, los que nacen del Espíritu es como que los llevados por el viento, no saben de dónde vienen ni a dónde van. Hay muchas personas que se sienten así, que no saben de dónde, en realidad, cómo es que Dios les está guiando, pero de eso se trata. Tomar un propósito específico en la vida. Se trata de tomar un reto que nosotros tenemos en la vida y quizás no saber a dónde vamos, pero los que no saben a dónde van son guiados por Dios, confían en el Señor. Quizá a veces no sabemos en qué circunstancias Dios nos llama, pero de eso se trata, para que puedas confiar en el Señor. Si supiéramos a dónde yéramos, quizá confiaríamos, en realidad nos autoconfiaríamos en realidad que tenemos que llegar sí o sí, porque sabríamos nuestro futuro. Sin embargo, de eso se trata en realidad. Aunque Dios no nos diga específicamente qué, dónde y cuándo debemos hacerlo, debemos siempre obedecer su palabra, debemos siempre cumplirla y no quizá estar esperando una revelación específica para nuestra vida. Así que hoy quisiera hablarles a todos los líderes, a todas las personas que sienten que en realidad algo tienen que hacer, pero no lo están haciendo, porque quizá están esperando algo. Hoy te digo que es ese algo. El Señor te dice, levántate. Es hora de hacer en realidad un trabajo que Dios ha puesto en tu corazón. Es hora de en realidad de hacer esa llamada que tienes que hacer quizá a esas personas que has olvidado. Es hora de quizá decir ese te quiero que casi no lo haces. O es hora de quizá de decir perdón a la persona que has ofendido. Es tiempo, es hora de que te levantes, es hora, líder, de que te levantes a predicar, que salgas de esas cuatro paredes donde estás estancado. Es hora, tú que me escuchas, pastor o líder, en realidad de que tú te levantes y en realidad te pongas a hacer tu trabajo, te pongas a predicar. Hay muchas personas que están esperando una revelación de Dios. Jacobo, el hermano de Jesucristo, lo dijo de esta manera en una forma de moralidad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay mucha gente que sabe hacer lo bueno, sabe lo que está correcto, sabe lo que es bueno, pero no lo está haciendo. Está esperando una confirmación y una reconfirmación. Es hora de que te levantes y es hora de que comiences en realidad a hacer lo que Dios te ha enviado a hacer. Para todas esas personas que piensan que en realidad no saben a dónde dirigirse, no saben cómo hacer las cosas, comienza por hacer lo que ya haces. Y comienza a hacerlo bien, porque en realidad en lo poco que eres fiel, la palabra de Dios dice, en lo mucho te pondré. Si eres fiel en lo que Dios te ha dado, ya sea pequeño, ya sea poco, allí comienza siendo fiel. Así que esto es lo último que yo quería decirte en este segmento. En realidad, nosotros tenemos un propósito específico en la vida. Algunos ya lo habrán entendido, otros todavía no sabrán en realidad el camino que deben tomar. Pero ya sea los que entendieron, ya sea los que no entendieron, todos debemos cumplir nuestro propósito en la vida. Debemos levantarnos y debemos comenzar a hacer lo que Dios nos ha llamado. Alguien escribió esta frase: hay mucho mal en el mundo, no porque existan muchos hombres malos,
sino porque no hay suficientes hombres buenos que se levanten en realidad a predicar y a evangelizar a las personas perdidas, porque no hay suficientes hombres buenos en realidad con coraje, con valentía, que se levanten a hacer los propósitos de Dios. Así que termino con esto y hago un llamado a todas las personas que escuchan estos segmentos, a todas las personas que Dios les habla a través de este medio. Quisiera en realidad que se comuniquen con nosotros para poder orar, ya sea por medio de Facebook, de Twitter, ya sea por medio de los teléfonos que aparecen allí en pantalla. Comuníquense con nosotros, hay muchos medios de comunicación. Quisiéramos conocerte, quisiéramos orar por ti y quisiéramos también que tú formes parte de este programa, hazte socio. Así que quisiera que tú llames en realidad y nos indiques y nos hagas conocer si es que Dios te ha hablado por medio de este segmento, por medio de este programa. Que Dios te bendiga en realidad en este tiempo, que en realidad puedas entender que Dios tiene un propósito para tu vida y que todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos está en la mano del Señor. Dios te bendiga. Recuerda, esto es Pasión con Jesús para la gente que ama y se apasiona por el Señor. Gracias y que el Señor en realidad pueda ayudarte. No te olvides de comunicarte con nosotros a través de las redes sociales o a través de los teléfonos que ahí aparecen en pantalla. Dios te bendiga. Hasta la próxima. La Fraternidad de Pastores de la Esperanza, en su anhelo de adorar a Dios, está organizando un ministerio de alabanza, para lo cual estamos convocando a todos los hermanos y hermanas que quieran ser parte de este ministerio. Los esperamos el día lunes 13 de abril, hora 6:50 p.m. Lugar, Iglesia Luz de Gloria, Avenida Gran Chimú 1386, La Esperanza. Informes al celular 971 20 23 11, RPC 94 92 36 094. Dios les bendiga. I don't believe love is just doing the right thing. I don't believe love is just keeping commandments, and I don't believe love is just being patient and kind, and that's what love looks like when it walks and talks, but that's not love. Love is passion. Let me ask you a question. Do you have a passion for God? Do you desire Him? Do you long for Him? Gracias por tu amor.